Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas Si no noches. se queda pegado ni nada. Chicos, no se queda pegado. No, doctor, yo sí lo escucho bien. Ah, bueno. Bueno, cada vez son menos los que se conectan y eso me preocupa porque después, cuando haya examen y no hayan entendido, yo no voy a estar contestando preguntas un día antes. Pero apenas hay 37 conectados y ustedes son casi 50. Bueno, voy a empezar la clase. ¿Se ve mi pantalla así? Sí, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que específicamente trata la fase 2 del tratamiento periodontal. Entonces, si ustedes recuerdan un poquito, estas eran las fases del tratamiento preliminar. Sería la correspondiente a esta que vemos aquí en café, ¿verdad? No todos los pacientes pasan por todas las fases, eso ya lo habíamos conversado. Y esto es como para nosotros tener un orden lógico, no es que vamos a organizar planes de tratamiento en esa secuencia. Exactamente, o sea, algunas veces tenemos que hacer fase quirúrgica, otras veces no, algunas veces no necesitamos fase restaurativa y el paciente puede pasar a fase de mantenimiento de una vez, pero sí sabemos que por lo menos lo que es la fase preliminar, que se encarga de todo lo que es estabilizar al paciente sistémicamente, enfermedades que tengan, por ejemplo, antes de empezar cualquier tratamiento, sí hay que cumplirla en algunos pacientes, y que la fase no quirúrgica, también llamada etiológica o etiotrópica, pues también debe ser parte del tratamiento como tal. Estamos hablando entonces de esta fase y ya enfocándonos un poquitito más en qué aspectos o en qué escenarios podemos nosotros tener cirugías periodontales, que es a lo que se refiere esta fase como tal. Sería básicamente con tres enfoques. Lo que es para tratar como tal la enfermedad periodontal. Están también aquellas cirugías relacionadas con la plástica periodontal o lo que sería mejorar la estética periodontal y aquellas cirugías que hacemos para poder crear mejores condiciones a futuras prótesis, ya sean fijas o ya sean removibles. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta fase? Bueno, básicamente es mejorar el pronóstico de los dientes y de sus sustitutos, es decir, de los implantes dentales, de las prótesis, etc. Y otro objetivo es mejorar la estética también, que algunas veces con pacientes periodontales esta de mejorar la estética como que la dejamos a un lado, como que mejoramos pronóstico, salud, y como que se nos olvida que el paciente pues queda con muchas secuelas. Entonces esto también puede entrar dentro de una fase tardía quirúrgica. A ver qué pase. Esta fase quirúrgica consta de técnicas para el tratamiento de la bolsa periodontal y también para la corrección de defectos morfológicos relacionados con defectos mucogingivales. Entonces, en estos dos círculos, pues podemos ver en qué constan las fases quirúrgicas o cuándo vamos a someter nosotros a un paciente a cirugía. Y básicamente estas técnicas cumplen con objetivos, como les dije, los anteriores, que son mejorar el pronóstico y o mejorar la estética en los casos que se requieran. Esta que está en celeste la hacemos cuando el paciente aún se encuentra con enfermedad periodontal. Es decir, es para corregir
como tal la periodontitis, parte del tratamiento periodontal. Y esta que está en verde la hacemos cuando el paciente ya se encuentra sano de periodontitis o de gingivitis. En términos generales, es un paciente ya sano y deseamos corregir defectos estéticos, morfológicos, falta de encía, etc. Entonces, lo que les decía, tenemos una bolsa periodontal con ciertas condiciones que no pudieron ser tratadas con el tratamiento convencional. ¿Y qué hacemos? Pues básicamente tratarlas quirúrgicamente. Lo que pretende esto es crear estados fáciles de mantener para el paciente. Ahorita vamos a ver más adelante que hay ciertas profundidades de sondaje que si las mantenemos en la boca, el paciente no es capaz de higienizarlas. Por lo tanto, tenemos que buscar eliminar esas profundidades de sondaje residuales. Y a la vez, si es posible, promover regeneración periodontal. Esto también lo vamos a ver más a profundidad adelante, pero básicamente la regeneración periodontal, como su palabra lo dice, es volver a generar condiciones que se encontraban previamente en el periodonto. Es decir, de preferencia que en la zona donde nosotros tuvimos un defecto óseo, una pérdida de hueso y tuvimos un epitelio dañado, un conectivo dañado también, podamos tener condiciones en donde se vuelve a crear hueso y se vuelve a crear epitelio y tejido conectivo similares en ubicación y en estructura a los que el paciente originalmente tenía en condiciones de salud. Para esto, o sea, hay dos formas de que se pueda promover esta regeneración periodontal. Una es de forma espontánea, que no siempre se da, pero se puede dar. Y la otra es con técnicas quirúrgicas de regeneración empleando biomateriales. ¿Como qué? Como hueso, como membrana, que podemos colocar en nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos la corrección, de los defectos morfológicos, que era lo que les decía. Estos procedimientos no se hacen en condiciones de enfermedad. El paciente, si viene con periodontitis, si viene con esas bolsas y la sonda se nos va 8 milímetros, etcétera, no vamos a pretender pues corregir en este momento aspectos, qué sé yo, de recesiones gingivales o cráteres que nos quedaron de alguna forma que no se puede higienizar bien el paciente. Eso se hace sobre todo en condiciones ya de salud como tal. ¿Para qué? Para mejorar la higiene, para evitar la recurrencia de las bolsas periodontales, por lo tanto, y también por razones estéticas como tal. ¿Qué procedimientos son estos? Básicamente los relacionados con cirugía plástica, que pueden incluir sacar un pedazo del paladar, colocarlo en donde hubo una recesión gingival, que pueden incluir desplazar colgajos hacia coronal o desplazar la encía hacia coronal para tratar de cubrir raíces. También está lo que es la cirugía estética, por ejemplo, que el paciente no quede con los cénits en el mismo nivel. Entonces ahí podemos recurrir a algún tipo de nivelación de cénit. Y todo lo que son cirugías preprotésicas, alargamientos de corona, regularización del reborde, todo este tipo de cirugías que vamos a requerir previo a la colocación de prótesis. Inclusive las regeneraciones óseas guiadas, es decir, colocar hueso, pero ya aquí con un fin de colocar a futuro implantes en donde antes hubo problemas óseos. Entonces aquí está una división como más específica de las cirugías periodontales y vean que también agregan una tercera categoría que es la cirugía implantaria. Tenemos las cirugías resectivas, los tratamientos de la bolsa que pueden tener dos enfoques, cirugía resectiva y cirugía regenerativa. La cirugía quirúrgica de efectos mucogingivales, que son las tres que ya les conversé.
Aquí vienen los ejemplos que les decía algunos, ¿verdad? Y la cirugía implantaria, que ya implica como tal colocar los implantes, que también pues es una cirugía, hacer remodelación de tejidos perimplantarios, hacer levantamientos de senos, si es que vamos a colocar el implante muy cerca del seno paranasal, o los tratamientos de la periimplantitis. Entonces, todos estos son los propósitos de la fase 2 del tratamiento periodontal quirúrgico, que sería básicamente controlar o eliminar la enfermedad periodontal y en una fase, por decirlo así, más tardía, corregir condiciones anatómicas que pueden favorecer enfermedad periodontal, que pueden mejorar la estética, que son complementarias a la odontología restauradora y también pues colocar implantes y cirugías relacionadas a los implantes o al aumento de hueso y tejido blando. Ahora, como tal, les voy a hablar un poquito de la indicación de la cirugía, en especial de aquella en donde estamos corrigiendo la enfermedad o eliminando las bolsas periodontales. Y esta tiene, pues, dentro de sus indicaciones, estas 5. Vamos a ir viéndolas cada una de ellas. La primera sea área de contornos óseos irregulares, cráteres profundos y otros defectos. Por ejemplo, acá tenemos un defecto vertical en donde básicamente no vamos a poder entrar bien con las curetas, con un ultrasonido. Tenemos varias dificultades de acceso a la zona, como que, bueno, la malposición un poquito, tal vez tenemos un espacio aquí medio abierto, tenemos un defecto óseo angular, eso quiere decir que probablemente la base del defecto es bastante profunda, en este caso, y además tenemos una curvatura de la raíz distal y una posición distal, que ya de por sí son difíciles de tratar. Entonces, en este caso, puede estar indicado para levantar un colgajo, quitar el tejido enfermo de granulación que se encuentra en esa zona y eliminar el cálculo y hacer un debridamiento, es decir, desorganizar la placa endobacteriana que se encuentra aquí organizada para poder crear mejores condiciones de regeneración, ya sea que agreguemos nosotros materiales o que eso sane o cure solo. En este caso, pues se hizo un procedimiento nada más de limpieza, no se agregó nada, y a los años se toma una radiografía y se observa cómo hay crecimiento óseo como tal, espontáneo. Este es otro caso en donde vean, por ejemplo, si esto es hueso, esto que ustedes ven acá el hueso, aquí ya hemos levantado la encía, esta que viene acá es la encía ya levantada, y podemos ver que hay una profundidad probable previa de sondaje de unos 10 milímetros, por ahí si usted repone donde estaba de nuevo la encía. Entonces, esa es una profundidad que es difícil, además por el tipo de cráter, vean, es un cráter más profundo o angular hacia este diente. Es un cráter difícil de acceder, no quirúrgicamente, por lo que se levanta un colgajo para hacer el debridamiento. Otra indicación de la cirugía son bolsas de 6 milímetros o más, en especial en zonas de molares y premolares. ¿Por qué en especial en estas zonas? Porque ¿qué condiciones tenemos en estas zonas que puede llevar a que tengamos que levantar un colgajo? Anatómicamente, ¿qué se les ocurre? La furca. ¿Ah? Podría ser la furca. La furca. Es la furca, y si no es la furca, estos dientes se caracterizan anatómicamente por tener muchos surcos también, o insinuaciones de formación de surcos o fusiones radiculares, y esos surcos pues son ricos para, o nichos biológicos para la maduración de placa antibacteriana y por lo tanto para tener pues problemas periodontales. Entonces, por ejemplo, esta paciente que en el periodontograma, cuando se lo hicimos, ya vimos de una vez que había profundidades proximales de 6, 8 milímetros acá. Por acá tenemos otra
que tiene además 7 milímetros en esta zona de premolares. Y, por ejemplo, esta paciente de una vez les adelanto que tiene dos indicaciones. Una es esas profundidades de sondaje y la otra es la presencia de furcas. En especial si las furcas son grado 2 o grado 3, está demostrado en muchos estudios que no responden bien al tratamiento periodontal convencional. Cuando digo convencional quiero decir el no quirúrgico. Ahora, ¿por qué se les ocurre que en bolsas mayores, en realidad es mayores o iguales, ok? Pero esto les voy a explicar un poquito por qué, sobre todo en mayores de 6. ¿Por qué se les ocurre que en bolsas mayores de 6? ¿Por qué esa profundidad? Quizá la cureta no llega hasta ahí, podría ser. ¿Cuánto mide su cureta? Ah, bueno, Su sí, cureta. mide ¿Cuánto mide la cureta Gracie en promedio? 8. La Gracie normal que ustedes tienen. Mide 5, 5, ¿no? ajá. Ah, Porque la las que no otra, la tienen que... eso, se llaman como en La inglés. Minify. Y la otra, after 5. Ajá, después de 5. Entonces, si After ustedes no 5. tienen curetas after 5, y en realidad muchas veces, aunque las tengamos por lo difícil del acceso, la indicación de 6 milímetros o más nos está dando una alarma como para que nosotros indiquemos a ese paciente una cirugía periodontal. O sea, levantar un colgajo, ver directamente la raíz, lo más que podamos, limpiar y cerrar, ¿ok? Como mínimo. Pero es por esta limitación que tienen nuestras curetas convencionales y muchas veces, pues, la limitación de acceso al ser zonas proximales, que eso no es fácil de ver, ¿ok? Por ejemplo, este tipo de lesiones, en donde ya en el piso de la furca podemos tener cálculo en las paredes laterales, inclusive imagínense que aquí lo que tenemos de fondo es la raíz palatina. Entonces, pegado a la raíz palatina podemos tener placa, por lo que es más indicado levantar un colgajo y debridar o limpiar directamente esas furcas también. La cuarta indicación, perdón, de la cirugía periodontal son las bolsas intraóseas en áreas distales de dientes posteriores. Intraóseas quiere decir que están debajo del hueso de esas bolsas como tal, como este cráter que tenemos acá. Esto que ven acá es hueso, ya ahí se levantó el colgajo y en realidad vean que ahí para abajo sigue un hoyo, o sea, tenemos la raíz totalmente desnuda, probablemente llena de bacterias que tenemos que ir a limpiar. Y eso no lo vamos a lograr si tenemos la encía ubicada en la posición pues que normalmente está ubicada. Ahora, cuando uno hace este debridamiento, muchas veces, y si va a la literatura ya más compleja del área de periodoncia, se habla un poquito de corregir levemente la arquitectura negativa. ¿Esto qué quiere decir? Miren, recuerden que la encía tiene un festoneado, que es básicamente este festón que va con las papilas en punta y la parte más cóncava hacia la parte bucal o lingual o palatal de los dientes. Ese es el festoneado normal de la encía. El festoneado normal de la encía tiene su razón de ser por el festoneado normal del hueso. La posición de la encía, la forma de la encía responde a lo que hay debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, cuando tenemos esta forma que va aquí en verde, es la forma normal o le llamamos arquitectura gingival positiva. Cuando hubo enfermedad periodontal y pues esto no se produce de forma simétrica, sino por el contrario, el hueso se va reabsorbiendo según sus propias condiciones anatómicas, podemos tener cráteres o podemos tener defectos óseos que nos den una arquitectura gingival, por lo tanto, ósea negativa, como en este caso que aquí miren dónde va el hueso, o sea, aquí en lugar de tener el hueso en punta, lo tenemos en una concavidad
tenemos la punta hacia la furca y de nuevo tenemos acá una depresión hacia donde pues corresponde que vaya la punta del hueso marginal. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos defectos, cuando son tan pronunciados y el paciente cicatriza, son difíciles de limpiar para el paciente. ¿Por qué? Porque les queda aquí un hoyo que no saben cómo meterle cepillo interdental, que no saben cómo limpiarse, no cabe el hilo dental, no cabe nada. Entonces, lo ideal es que tuviéramos una arquitectura positiva, con la línea verde. Por lo tanto, algunas veces buscamos esa arquitectura, ya sea rellenando hueso, que sería lo ideal, perdón, rellenando hueso, que sería lo ideal, o remodelando con fresas de baja velocidad o de alta velocidad el hueso como tal para crear una arquitectura lo más similar, siempre y cuando usted no quite muchísimo hueso. O sea, por ejemplo, en ese caso, yo no puedo venir aquí y volarme todo este hueso y dejar plano. ¿Por qué? Porque voy a afectar la inserción de esta pieza. Entonces, se hacen leves modificaciones óseas, pero tratando siempre de ser muy conservadores. Y la última indicación de cirugía periodontal es la inflamación persistente en bolsas moderadas o profundas, especialmente cuando ya hemos tratado al paciente y se mantiene con inflamación y sangrado en bolsas residuales a 5 milímetros. Por ejemplo, aquí está sin tratar, aquí ya se trató, y si yo meto una sonda y ahí tengo 5 milímetros o más, quiere decir que todavía pues está deficiente el debridamiento en esa zona, y sobre todo hay estudios que dicen que si mantenemos esas bolsas a largo plazo progresan. Más adelante vamos a ver por qué. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico de la bolsa, lo que son los enfoques resectivo y regenerativo, ya les adelanté un poquitito también, ¿verdad? O sea, no solo es entrar y limpiar, que muchas veces también solo se hace eso, pero podemos hacer cirugía resectiva o cirugía regenerativa también. El propósito de este tipo de enfoque es eliminar el cálculo subgingival que no es accesible al tratamiento no quirúrgico y reducir la profundidad de la bolsa. Recordemos que el éxito del tratamiento periodontal no solo consiste en eliminar cálculo, que muchas veces es lo que vemos, sino también en el control de placa dentobacteriana que se pueda estar dando en esa zona y el control del cemento enfermo, es decir, de dejar superficies lo más lisas posibles para retardar la formación de la placa o la biopelícula en esas zonas. Entonces, básicamente si no tenemos acceso a dejar estas condiciones, pues tenemos que crear ese acceso mediante una cirugía de acceso. Entre más complicado sea para nosotros el acceso, más es la indicación de una cirugía. Algunos ejemplos ya se los di: lesiones de furca, mayores irregularidades, lo que les decía, surcos. Miren, por ejemplo, esta pieza, a pesar de que pues parece ser, o si usted la ve en una radiografía, es posible que tal vez diga, ah, mira, parece monoradicular, pues no, en realidad tiene raíces fusionadas, y donde está la fusión de esas raíces hay surcos, hay concavidades que son susceptibles a crearse biofilm en la zona y crear problemas periodontales, o concavidades como les mencioné antes. Entonces, vean que también el criterio de si opero o no opero está mucho en la persona, es decir, en el periodoncista. Por ejemplo, yo tenía un profesor que decía que él no operaba nada, que él no hacía cirugía periodontal, que todo lo trataba con curetas. Pero hay que ir a ver qué curetas tenía, qué equipo tenía, qué condiciones tenían sus curetas, cuántas citas se tardaba haciendo el tratamiento. Todo eso es algo que pues él manejaba como tal. Yo les puedo decir que yo opero bastante. ¿Por qué? Porque sé que tengo limitaciones, por ejemplo, para conseguir instrumental. Tengo limitaciones con las puntas de ultrasonido, también no todas son largas, aquí no consigo subgingivales.
¿Qué más les puedo decir? Y sé, por ejemplo, que yo clínicamente me cuesta mucho tratar las zonas distales de molares. Entonces, si yo ahí me encuentro a una profundidad de 6 o 7 milímetros, es altamente probable que yo de una vez le diga al paciente, mire, lo tengo que operar. Para poder limpiarle bien, yo lo tengo que operar. Tal vez otro clínico no, pero al menos yo como periodoncista, como lo puedo dejar bien, es operándolo. Por eso es algo que, aunque hay estas indicaciones, no siempre se hace así, o sea, es muy como el pronóstico, es muy dependiente del operador. Y por otro lado, hay dos enfoques también. Está el enfoque que lo van a ver ustedes en las guías, si alguien se va a ver guías actuales europeas de tratamiento periodontal, está el enfoque de tratar toda la boca con tratamiento no quirúrgico y después hacer una reevaluación y determinar si en esa reevaluación opero o no opero al paciente. ¿Quién me puede decir qué problema le pueden ver a este enfoque? Piensen en todo lo que puede implicar. Que el paciente no continúe llegando a la clínica. Ese es uno, sí, muy bien. ¿Qué otro problema hay? La mala higiene del paciente que pueda volver otra vez a ocasionar Ajá, problemas. ese es otro también. Ajá. ¿Otro que se les ocurra? No sé si estará mal, pero como estamos abriendo ahí, eh, puede ser que si no tenemos mucho cuidado, las bacterias puedan migrar y en vez de solucionar un problema lo podemos, porque como ya son problemas que se supone que el paciente ya está sano, ¿verdad? Pero volvemos otra vez como que a tocar esa área. No sé, se me podría ocurrir eso. No, vieras que diseminación no, porque para que ya metas al paciente a una cirugía ya tuvo que haber cambiado hábitos de higiene, haberlos mejorado bastante bien y tener condiciones sistémicas estables. Entonces, por ese lado no. Pero algo en lo que ustedes todavía no Ok. piensan porque son muy inocentes es en la plata. O sea, ¿cómo le hago yo entender al paciente que primero le voy a dar un presupuesto de, póngale 2.000 quetzales por el tratamiento periodontal y que dentro de 3 meses veo si le tengo que operar y si le tengo que operar van a ser 1.500 por cada cirugía que tenga que hacer? O sea, eso a mí en lo particular me genera todavía una complicación y no solo con el paciente, sino con los referidores también, porque los referidores esperan como que les des un presupuesto y de hecho el paciente actúa así también, que le des un presupuesto y que con ese presupuesto ya resolvas el problema. Entonces, yo lo hablaba también con una colega española y me decía que tenían el mismo problema ya con el enfoque este de hacer primero tratamiento no quirúrgico, esperar 3 meses, reevaluar y ver si se opera o no. Es un poco también con la logística con el paciente. Y lo que pasa es que entonces uno lo que tiene que hacer es prever desde que usted está haciendo la evaluación en dónde es posible que tenga que operar y mejor yo prefiero dar inflado. Es más, yo prefiero operar en la fase o sea, seguido de la fase etiotrópica. Saliendo de los detartrajes y de los raspados no quirúrgicos, prefiero hacerlo sin reevaluar, pero por estas razones, sobre todo de logística. O sea, si los pacientes fueran un poquito más receptivos con el tema de esperar, pues entonces yo preferiría hacer no quirúrgico primero y después quirúrgico. Que de hecho en la universidad lo hacemos mucho así, no quirúrgico primero y quirúrgico después, pero inclusive van a ver que si ustedes tienen un paciente con profundidades de 8 milímetros, de 7, en lesiones de furca, la doctora Callejas o yo probablemente les vamos a decir, con este paciente hay que programar cirugía desde ya, porque también aceleramos la cicatrización, ¿ok? No tenemos ahí al paciente ahí con una bolsa residual andando
unos 2, 3 meses y después le decimos, lo teníamos que operar. Pero para que sepan que existen los dos enfoques. Y reducir la profundidad de sondaje a un surco fisiológico lo más normal posible es lo que buscamos por razones de higiene también. Entonces vean cuánto penetran los cepillos dentales, por ejemplo, hasta 1.5 milímetros. Y el cepillo interdental o el hilo, dependiendo del tipo de hilo también, tiene la capacidad de penetrar hasta 3.5 milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos pacientes con profundidades de sondaje de ya 4, 5, el paciente no se va a poder limpiar fácilmente esas zonas, como acá donde tenemos esto aquí en color fucsia, y vamos a tener recurrencia de la enfermedad. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Qué está pasando en estas bolsas periodontales? Recuerden que estamos teniendo una pérdida de hueso constante y de tejidos de soporte y de inserción. Y por esa razón es que la sonda la penetramos más en ese surco patológico, en esa bolsa periodontal. Pero nosotros quisiéramos pues que todo eso sanara de forma espontánea, es decir, que se volviera a pegar el tejido o que se volviera a acomodar los tejidos de tal forma que ya la profundidad fuera de 3, 4 o menos milímetros. Para que esto se forme, muchas veces no se forma otra vez hueso. Esto es parte del proceso de cicatrización, ¿ok? Que tal vez más adelante lo vamos a ver de forma más detallada. Pero no siempre se va a llegar y formar un epitelio de unión, sí, pero no siempre se va a formar hueso, tejido conectivo y ligamento periodontal. Entonces, ¿cómo cicatriza esto? Con un epitelio de unión largo, ¿ok? Que histológicamente está adherido, por decirlo así, al diente, pero que no tiene la misma función, por decirlo así, del ligamento periodontal. La única diferencia es que nosotros no sabemos cómo está cicatrizando, pero clínicamente este epitelio de unión sí es resistente al paso de la sonda, ¿ok? Es decir, nosotros, pues aunque no tenemos regeneración ósea siempre, con este epitelio de unión largo el paciente podría andar bien. Pero el epitelio de unión largo tiene un límite, o sea, no es como que puede crecer aquí a la condición que originalmente teníamos, sino que él va a poder cicatrizar hasta cierta altura. Por eso es que cuando tenemos bolsas de 10 milímetros, bolsas de 8, o sea, bolsas muy profundas en realidad, eso no va a reducir fácilmente a los 3 milímetros que se consideran salud, o al milímetro o a los 2 milímetros que se consideran salud. Por lo tanto, muchas veces tenemos bolsas residuales de 4 o de 5 milímetros. El problema de eso es que el paciente entonces va a requerir mantenimientos más seguidos o una excelente higiene oral para que en esas bolsas profundas o en esos surcos residuales no vuelva a formarse una bolsa periodontal. Ahora, en estas técnicas para eliminación de la bolsa tenemos básicamente dos enfoques. Están las técnicas de la nueva inserción, que lo que buscan es colocar el colgajo más coronal a la posición de la bolsa. Esto de colgajos y todo eso le van a ver la otra semana. Pero lo que se busca con esto básicamente es generar una nueva inserción, ya sea conectiva, esa inserción larga de epitelio que les dije, del epitelio de unión, o de forma ideal sería regenerar. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un caso de regeneración tisular guiada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como operadora voy a buscar forzar la regeneración en este paciente. Entonces, en la condición preoperatoria tenemos un cráter dental. Bueno, en realidad es un defecto óseo angular, ¿ok? Y por las condiciones que tiene aquí de angulación. Hay cálculo en la zona que no hubiéramos podido eliminar si no fuera levantando ese colgajo, probablemente. Y vean, aquí está ya el hueso expuesto. Aquí levantaron colgajo. Vean esto, por ejemplo, son
las laminillas óseas a través de las cuales van los vasitos sanguíneos, ¿ok? Para que vean cómo se irriga el mismo hueso, ¿verdad? Cómo él tiene su propia irrigación. Entonces, acá ya se eliminó, se dividió el área. Aquí puedo, una vez levantado el colgajo, usar cubetas, usar ultrasonido, usar unas fresas especiales que se llaman Perioset o usar también fresas de pulido, ¿ok? Aquí es donde les digo que voy a forzar la regeneración y con esto que pretendo además es eliminar esa posibilidad de formar un epitelio unión largo y más bien crear condiciones como las tenía antes el paciente, ¿ok? Arquitectura ósea lo más similar al original. Para eso hay varios sustitutos óseos, como por ejemplo el BIOS. Este es el material que se ve acá, es hueso bovino. En este caso es particulado, ¿ok? Que son partículas que se empacan en la zona. Y después vamos a proteger ese hueso y aislarlo de las células epiteliales con una membrana, en este caso que es una membrana de colágeno, ¿ok? Los tipos de materiales los van a ver en clases de regeneración, pero para que sepan que hay muchos tipos de materiales que podemos emplear. Claro, todo eso es caro, entonces vean cómo un año después se hizo algún tipo de reentrada, es decir, se volvió a levantar el colgajo y vean lo que podemos nosotros observar ahí, cómo pasamos de tener el cráter original a tener unas condiciones arquitectónicas similares a un periodonto en salud. Luego tenemos el otro enfoque que es la remoción de la pared blanda de la bolsa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que si yo tengo una profundidad de 8 milímetros o de 5 milímetros y sigue sangrando sobre todo y yo digo, que aquí yo quisiera tener menos profundidad, entonces lo que hago, voy y remuevo parte de la encía, ¿ok? Es decir, de la pared blanda de la bolsa, de la encía como tal, para poder, o la cambio de posición para que disminuya esa profundidad forzosamente. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, quirúrgicamente lo puedo hacer mediante una gingivectomía y mediante un colgajo de desplazamiento apical. Es decir, yo levanto la encía y en lugar de poner la encía en la posición original, la pongo un poquito más hacia las raíces, hacia apical. Y esto también se puede dar de forma natural. ¿Cómo se da de forma natural? Pues con la retracción esperada por parte del proceso de resolución de la inflamación. Entonces, esta remoción de la pared blanda de la bolsa, básicamente podemos hacerla ya sea de forma automática, mediante el tratamiento como tal, o mediante soluciones quirúrgicas. Ahora, ¿cómo hacemos esta? En este caso sería una gingivectomía. Vamos a ver los tipos de incisiones y todo eso más adelante con detalle, pero si lo que tenemos aquí es una profundidad que me sigue dando problemas, por ejemplo esta de 5 milímetros, pues hago una incisión acá, en este caso es a bisel interno, y elimino este pedacito de encía de tal forma que se va a cicatrizar un poquitito más abajo aquí según la curvatura ya natural del tejido remanente. Y según la posición ósea también, ¿verdad? Y finalmente tenemos el enfoque de eliminación de la pared dental, de la pared dental de la bolsa, pues lo cual no queremos hacer porque esto indica dos procedimientos, ya sea la extracción, que es la que queremos evitar, o sea, aquí se aplica la frase de muerto el perro, se muere la rabia. Entonces, ¿cómo no voy a tener bolsas periodontales? Pues sacando el diente, pero esta no es la solución, ya lo sabemos. Y la otra opción es, por ejemplo, si yo tuviera en esta pieza una bolsa acá residual de, qué sé yo, 6 milímetros no sana, sigue siendo problema, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo quitar una raíz, hacer un tipo de recorte óseo acá en esta zona, y dejar que eso cicatrice y después restaurar.
Entonces, ¿cómo se le llama a este proceso? Pues se le llama una hemisección, donde estoy eliminando una de las raíces. Bueno, además los aspectos que les mencioné antes de las técnicas para eliminar estas bolsas o de las indicaciones como tal, el análisis de si pasamos al paciente o no por la cirugía debe ir más allá de eso, debe ir desde fármacos hasta aspectos que afecten la cicatrización como tal del paciente. ¿Qué fármacos se les ocurren que nos tienen que dar una luz roja y decir, no, yo a este paciente no lo opero? Los que están tomando inmunodepresores. Anticoagulantes. Ajá, muy bien. Y uno más que a todo el mundo se le da la onda. ¿Biofosfatos? No. Eso, sí, más o menos. Bifosfonatos. Eso, bifosfonato. Ese, sí, tenías la idea. Entonces, como bien mencionaron, todo lo que puede afectar lo que es los tiempos de sangría, tiempos de coagulación, incluyendo la aspirina, que muchas veces, y según protocolos actuales, pues no se retira en varias cirugías el tratamiento médico como tal, porque hay un alto riesgo de producir coágulos y por lo tanto tener cardiopatías o problemas ya más severos, ¿verdad? Pero esto sí nos tiene que decir, bueno, ¿vale la pena operar a este paciente o intento 8 citas de tratamiento periodontal no quirúrgico, que también es una opción? La otra que mencionaba, que es el bifosfonato, que existe un alto riesgo de tener necrosis de los maxilares, en especial con pacientes que tienen consumo de bifosfonatos a largo plazo y o que son vía intravenosa. Entonces, con estos pacientes hay que tener muchísimo cuidado. Los pacientes muchas veces no, bueno, cada día están más informados, pero muchas veces no saben lo que están tomando y te dicen que es calcio y te dicen que es algo para los huesos, pero que no saben bien qué es y por lo tanto no están enterados algunas veces ellos ni los médicos tratantes de los posibles efectos secundarios a nivel oral. ¿Alguien sabe por qué los bifosfonatos provocan eso? Doctora, perdón, ¿puede ¿Alguien? repetir? ¿Alguien sabe por qué los bifosfonatos provocan necrosis ósea? Porque según tenía entendido yo, estos fármacos estaban indicados para personas que tenían osteoporosis Ajá. y, y esa enfermedades de los huesos, entonces imagino que por ahí. Y sobre todo creo que son huesos ya muy delgados, es la pérdida ósea como tal. Digamos, ahí hay dos enfoques para que no se me enreden y acaban de dar los dos enfoques. Las pacientes con osteoporosis y osteopenia tienen predisposición a peores periodontitis y a tener más pérdida ósea, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y además riesgos así horribles de fractura de cadera, fractura de cervicales, fracturas espontáneas de costilla, o sea, cosas que realmente pueden poner en peligro su vida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los médicos indican estos fármacos en los cuales se aumenta la densidad ósea, por lo tanto, se elimina o se disminuye la osteoporosis, pero además, al aumentar la densidad ósea, se reduce el tamaño de los vasos sanguíneos. Entonces, yo no tengo suficiente irrigación en ese hueso. Entonces, si ustedes ven ahí, me voy a tratar de volver. Si ustedes ven la necrosis, esto no, ni siquiera sangra, porque es hueso muerto que no le llegó nunca oxígeno, que no le llegó nunca nutrientes, porque no había vasos sanguíneos viables en la zona. Entonces, sí, funciona súper bien y hay que respetar el uso del fármaco como tal con estos pacientes, pero en definitiva, pues eso es un riesgo. Bueno, en cuanto a condiciones médicas, tenemos que tener especial cuidado con aquellos pacientes cardiópatas, en especial que hayan tenido un infarto, pues
en el último 6 meses, un año, diabetes mal controladas, que son más propensos a infecciones, como dijo su compañera, inmunosupresión también, y todos los pacientes que estén tomando inmunosupresores, porque pueden hacernos una infección fácilmente. Y por otro lado, lo que les decía antes, hábitos de higiene. Si usted tiene un paciente así, que después de explicarle 8 veces cómo cepillarse, sigue llegando hacia la consulta lleno de placa por todo lado y usted le saca hasta el perejil de hace 3 días, ese paciente, aunque usted lo opere, no va a tener condiciones exitosas, ¿ok? Por lo tanto, no va a estar indicada la cirugía, mucho menos una estética, pero la cirugía como tal periodontal tiene poca posibilidad de éxito. Hay otros aspectos que afectan la cicatrización, como pueden ser la edad, pues entre más adultos mayores, entre más viejitos, peores las condiciones sistémicas y de tejidos como tal, y vasculares también. Las malnutriciones, ya sea obesidad o desnutrición, pueden alterar como tal los procesos cicatrizales. Y esto es súper importante, la infección de la herida. ¿Okay? Todo procedimiento quirúrgico o no quirúrgico debe llevar instrumental estéril, para empezar. Y para seguir, pues todo lo que significa la asepsia, las técnicas asépticas y quirúrgicas implican esterilización de los campos quirúrgicos, enjuague o colutorio previo del paciente, desinfección de la herida previa con algún tipo de desinfectante extraoral, por ejemplo, y manejar todo lo más estéril posible, es decir, lo más sin bacterias posible, aunque estamos tratando a un campo como tal contaminado. Por lo tanto, inclusive muchas veces pues no operamos pacientes que tengan una contaminación demasiado exacerbada, sino que indicamos antes algunas veces antibiótico para bajar esa contaminación y ya después poder entrar. También otro aspecto muy importante que afecta a la cicatrización es el tabaquismo. Entonces, los pacientes que fuman, y esto recuerden que es dosis dependiente, es decir, entre más fuman, peores las condiciones cicatrizales, tienen menor resolución de profundidad de sondaje, tienen peores condiciones de nivel de inserción clínico, es decir, el paciente no vuelve a tener soporte igual que un paciente que no es fumador, y también hay peores resultados de la regeneración ósea. ¿Esto qué quiere decir? Que pues yo puedo poner el mejor hueso, la mejor membrana que hay en el mercado, que esto no funcione simplemente porque el paciente fuma. Ahora, hay secuelas después del tratamiento periodontal, pero las secuelas después del tratamiento periodontal quirúrgico son más pronunciadas. ¿Por qué? Porque estoy levantando la encía, estoy exponiendo el hueso y eso hace que la encía se pueda muchas veces contraer más de lo que queremos o generar más secuelas posteriores, ¿ok? Por lo tanto, cuando se está dando o se está haciendo cirugía o indicando en un paciente la cirugía, no debemos indicar como primera opción cirugía en el sector anterior, en el sector estético, ¿ok? A no ser que sea absolutamente necesario. Ahora vamos a ver un caso en donde este paciente, por ejemplo, tenía una profundidad de sondaje de 4, 2 y 6. ¿Okay? El doctor decidió que, pues por acceso, él dijo, no, yo esto no lo puedo curar si no es con cirugía, lo voy a operar. Entonces, levantó un colgajo, hizo el debridamiento. Bueno, esta es la cirugía, esta es la radiografía inmediata al retiro, antes de que le retiraran los brackets al paciente. ¿Me puede decir qué mira ahí? O sea, aparte de la pérdida ósea y el tratamiento de conductos, pero ¿qué miran en esa radiografía? Recesión. Pérdida ósea, sí, recesión es de la encía, pero pérdida ósea. Pero, ¿qué pudo haber causado ahí el problema? ¿Qué está causando el problema que mira en la radiografía? Si tienen buen ojo.
Bueno, se los voy a soplar porque sí no está tan fácil. Esto que se ve aquí, ¿qué es? No se ve dónde está señalando. Oh, no. No, miran, ustedes nunca ven mi cursor. Sí, sí se ve, pero como que se queda trabado. Esto aquí, Yo no lo veo. ¿no ven? Aquí no ven nada. Doctora, ¿no es una ¿Ven la raíz? fractura? No, no, no. Es un área como un poquito más radiopaca aquí. Es una pequeña saliente. Es cálculo. Esto que está aquí es cálculo. Esto que está aquí es cálculo. Esto que está aquí es cálculo. ¿Ya? Las raíces no están lisas. Aquí viene raíz más o menos lisa y aquí tiene una pequeña saliente. Si sale, bueno, no sé, tal vez es que yo como ya lo miro, Doctora, es que se ve muy pixeleado, así muy como, pixelado. ajá, no se ve bien. Y usted habla Bueno, y vemos segundos después. ahí, bueno, acá. Pero se las voy a subir en el material entonces, para, señalado, pues, para que vean dónde está. Entonces, el colega que hizo, pues, el colega operó, porque dijo, es que yo ahí no voy a poder quitar el sarro que está. Bueno, ¿y qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. Ya se escuchó. Bueno, entonces les decía que se retrajo la encía y con las consecuencias que eso puede traer, que son sensibilidad dental al tener estas raíces expuestas y por supuesto las consecuencias estéticas, que si usted no le dice al paciente que esto le va a pasar antes de la cirugía, el paciente le va a decir, pero si yo antes estaba bien y ahora vea cómo estoy peor de cómo empecé. Y eso pues biológicamente no es real, pero aquí lo que importa muchas veces es el dato crudo que tiene el paciente, o sea, qué puede ver o no ver. Y él lo que va a ver es la retracción gingival como tal. Y créanme que corregir estos triángulos negros es un dolor de cabeza. Ahora, dentro de las consecuencias o secuelas más comunes, lo que les decía entonces, esos triángulos negros, la hipersensibilidad dentinaria, el paciente se come un helado, se pone al aire acondicionado, le pega el frío de diciembre y hasta que brinca. Y aquí están otras de las secuelas como tal. Hay que explicarle que estas secuelas y efectos secundarios son producto de la enfermedad. De hecho, muchos las presentan incluso antes del tratamiento, para que no crean que el tratamiento es el que genera esto. El tratamiento acelera que el paciente se vea los dientes más largos, que sienta sensibilidad, que tenga triángulos negros, pero todo esto es producto de la pérdida ósea subyacente que se está dando. ¿Dudas, preguntas que tengan acá? Doctora, una duda. Digamos, un paciente sistémicamente bien y todo, se le hizo ese procedimiento para eliminar esas bolsas. ¿Cómo cuánto tiempo el paciente se tiene que recuperar? ¿Cómo es la recuperación? Si es muy duro, si no. ¿Se hace a grandes rasgos? A grandes rasgos, el paciente dice usualmente, esto me va a doler, ¿verdad? Y uno dice, bueno, y sí, las primeras 24 o 48 horas son críticas. Llevan ciertos cuidados posoperatorios, llevan dieta especial, llevan analgésicos por lo menos 3 a 4 días y
enjuagues de clorhexidina, no se pueden cepillar la zona, no pueden hacer ejercicio, no pueden escupir. Básicamente, el paciente que cumple con esos cuidados reporta un grado de dolor del 1 al 5 las primeras 48 horas y va disminuyendo después del tercer día. Pero uno les dice, mire, no quiero que viaje 8 días, no quiero que haga deporte 8 días por precaución. Pero ya los primeros 3 días usualmente están bastante bien. Ahora, el grado de dolor y el grado de resistencia es muy dependiente de cada paciente. Entonces hay pacientitos que sí, bueno, yo tuve una, gracias a Dios solo he tenido una, que sí me dijo, ¿sabe qué? Yo no me opero más. Yo me la pasé tan mal que yo no quiero operarme más. Y ya, no se operó más. Bueno, y de hecho no se trató más. Pero esa ha sido una de que, digamos, yo en promedio operaré unas 4 cirugías a la semana. Entonces, una de ese promedio de 4 cirugías a la semana. Pero usualmente la recuperación en 8 días ya está bastante bien, y pasan con analgésico y con, ¿cómo se llama? Con enjuague. Lo que sí empieza a molestar después del quinto día, sexto día en adelante es la sensibilidad dental. Ahí sí, porque obviamente la encía se está retrayendo. Entonces ya uno les dice, mire esto, va a usar pasta desensibilizante a partir de la otra semana, o uno se la manda a veces hasta antes. Doctora, Gracias. ¿y los efectos secundarios que usted mencionó se llegan a quitar en algún momento? En algunos pacientes sí, en otros no. En la mayoría, que son jóvenes, la sensibilidad persiste hasta que envejece la pulpa. Entonces depende un poco del envejecimiento. O sea, yo les puedo decir, por ejemplo, a mi mamá la operaron a los 40 años, que eso para nosotros es joven, ¿ok? Considerando que la periodontitis, su mayor prevalencia empieza a partir de los 45. Entonces a mi mamá la operaron a esa edad, usó pasta desensibilizante como hasta los 50 años, 10 años usando pastas. Ahora, por ejemplo, a mi papá lo operamos a los 65 años y él tiene 73 y ya usa pastas normales desde hace unos 5 años. O sea, él por ser más viejo tardó menos tiempo con pastas desensibilizantes. Entre más viejo el paciente, menos sensibilidad, menos posibilidades de sensibilidad y menos posibilidades de sensibilidad a largo plazo. Ahora, las secuelas sí de raíces largas, ángulos negros, o sea, esto que estamos viendo acá en esta paciente, eh, triángulos negros y todo eso, sí, muchos son para toda la vida, ¿verdad? O sea, no vamos a pretender que esto vaya. Y algunas veces lo que hacemos es camuflar, simplemente con qué, pues hay varias formas. Va desde la ortodoncia, cuando hay posibilidades, hasta pues restauraciones, coronas, carillas, pero esto solamente si en realidad el paciente pues se ve muy afectado estéticamente y tiene las posibilidades económicas de pagarlo y tiene muy buena higiene. Gracias, doctora. Bueno, bueno, otra cosa importante, cuando no se los mencioné, pero se los voy a explicar acá, era lo que les decía, los tiempos. Em, ¿Qué es mejor, el tratamiento periodontal no quirúrgico o el quirúrgico? ¿Qué opinan ustedes? No quirúrgico. Ya, pero yo soy una periodoncista que vivo en Bangladesh y no, en Bangladesh producen muchas cosas. En Haití, vivo en Haití, no hay curetas suficientes, no tengo cómo comprar, no tengo, ¿cómo se llaman? Puntas de ultrasonido decentes.
¿Ustedes creen que ese tratamiento periodontal va a ser mejor al levantar un colgajo y mirar directamente y con mis curetas normales poder limpiar? No. No. No, ¿verdad? Bueno, entonces ahí la respuesta es, pues, como casi todo en la vida, depende. Depende de qué, del operador, de las condiciones y de si yo como operador tengo acceso o no tengo acceso a esa zona. Ujú. Si yo no tengo acceso con el tratamiento convencional, pues ese no va a ser el mejor. El mejor va a ser indicar un tratamiento quirúrgico. Ahora, en cuanto a resultados de profundidad de sondaje, de sangrado al sondaje, de, ¿qué más? De niveles de inserción clínica, es decir, de qué tanto se agarra ese diente de nuevo al hueso, al ligamento frontal y todo, los dos tratamientos están demostrados que si usted los hace bien, con las indicaciones adecuadas, son igual de exitosos. Claro está que estos estudios son a largo plazo, es decir, el tratamiento periodontal quirúrgico se equipara, o más bien al revés, el tratamiento no quirúrgico se equipara al tratamiento periodontal quirúrgico a los 6 meses o al año posoperatorio. Entonces tendríamos que esperar mucho tiempo para reevaluar al paciente y tenerlo controlado para que ambos tratamientos sean equiparables, por decirlo así. ¿Esto por qué? Porque yo obligo al cuerpo a cicatrizar más rápido cuando opero. ¿Y por qué lo obligo? Porque quito el tejido de granulación, que es un tejido enfermo, y promuevo la formación del coágulo, que el coágulo después se va a transformar en hueso, probablemente en hueso o en tejido de inserción de nuevo, por lo menos, o en epitelio de unión larga. En cambio, si yo no opero, ese tejido inflamatorio de granulación que está allá abajo en la bolsa, el cuerpo mismo lo tiene que resolver, lo tiene que degradar y por lo tanto pues va a ser mucho más lento a que yo lo quite con la cureta directamente, ¿ok? Pero ambos tratamientos pues son buenos siempre y cuando su indicación sea la adecuada. Si ya no hay más dudas, hasta aquí estamos con lo de la clase. Gracias, doctora. Gracias, Dejen- Gracias, doctora. Gracias, doctora. no se desconecten. Feliz noche. No se Gracias, desconecten. doctora. Ya no se desconecten. Bueno, ya pasé lista y ya estuvo. Entonces, feliz noche a todos, chicos. Ya ahora sí. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Igual ustedes.